Nunca pensó que la traición llegaría envuelta en un encaje rojo que no era suyo. Valentina aún puede recordar la textura del picaporte en su mano cuando abrió la puerta aquel viernes por la tarde, deseando sorprender a Jackson con su postre favorito y un beso largo antes de la cena. Lo que encontró fue otra sorpresa. Su esposo, ese al que hacía apenas 2 meses había dicho «sí, quiero», estaba en la cama con una mujer que reía mientras deslizaba la ropa interior por sus piernas. No gritó. No lloró, solo retrocedió como si el suelo se hubiera convertido en fuego. Si alguna vez te rompieron el alma sin previo aviso, esta historia es para ti. Kevin tardó menos de 10 minutos en abrir la puerta cuando Valentina llegó a su casa sin avisar, con la mirada extraviada y el aliento tembloroso. Lisa la envolvió en un abrazo antes de hacer preguntas, y eso fue lo que más necesitaba. Silencio seguro. En el sofá de la sala, tapada con una manta y rodeada del aroma a café recién hecho, Valentina comenzó a procesar lo imposible. No entendía cómo todo lo que había construido junto a Jackson podía derrumbarse por una sola imagen. Cada gesto, cada recuerdo, cada caricia, ahora tenía un tinte sucio. Pero lo peor no fue la escena. Lo peor vino después, cuando Jackson, en uno de los mensajes que le dejó, tuvo la audacia de culparla. Tal vez si usaras algo menos aburrido debajo de la ropa, le escribió, como si su ropa interior fuera la excusa de su infidelidad, como si ella, Valentina, se redujera a eso. Durante los primeros días en casa de su hermano, Valentina vivió en modo automático. Se despertaba tarde, evitaba el espejo y apenas comía. Cada vez que sonaba su celular, el corazón se le encogía. Jackson no paraba de llamar, de enviar mensajes, de justificar lo injustificable. Le hablaba de errores, de confusión, de deseo masculino. Pero lo que más la descolocaba era la constante mención a su lencería, como si un sujetador de algodón fuera motivo suficiente para destruir 5 años de amor. Lisa, con una paciencia que solo alguien que ha sufrido entiende, le preparaba el desayuno y le dejaba espacio para que llorara sin sentirse observada. Kevin, aunque incómodo, trataba de mantener el ambiente liviano. Pero la herida era demasiado reciente y cada palabra maldicha se sentía como una nueva estocada. Una tarde, mientras Valentina buscaba una blusa en su bolso, encontró un conjunto de lencería negra que había comprado antes de la boda. No lo había usado aún. Lo sostuvo entre las manos, como si estuviera tocando una traición, pero en lugar de rabia, sintió algo distinto. Vergüenza. Por haberse sentido culpable, por haberse preguntado si realmente su ropa íntima era el problema. Fue en ese momento, en ese instante absurdo de estar sola frente a una prenda, que comprendió lo que Jackson había hecho. No solo la había engañado físicamente, había manipulado su autoestima, su identidad, su forma de quererse. De pronto, el llanto ya no era de tristeza, sino de furia. Y esa furia, aunque desordenada y dolorosa, fue lo primero que le devolvió un poco de control. Tomar la decisión de divorciarse no fue inmediato. Durante semanas, Valentina osciló entre el impulso de cortar todo contacto y la tentación de escuchar una última explicación. A veces se preguntaba si exageraba, si estaba siendo muy radical, si quizás podría trabajar en la relación, como decía su madre cada vez que llamaba. Pero cada vez que dudaba, recordaba ese primer mensaje, ese en el que Jackson no pidió perdón, sino que justificó su traición con su ropa interior. Y entonces lo entendía. No había amor cuando uno de los dos humilla al otro. Un día, al despertar, agarró su laptop, buscó el contacto de una abogada recomendada por Lisa y pidió una cita. Esa acción pequeña, tan simple, fue el inicio de algo más grande. El comienzo de su libertad. El día de la reunión con la abogada, Valentina llegó con las manos sudadas y el estómago revuelto. Le temblaban las piernas, pero mantenía el rostro firme. La abogada,
Una mujer directa, de voz firme y sin rodeos, la escuchó sin interrumpir y al final solo dijo: «Lo vamos a resolver. No estás sola». Esas palabras, tan sencillas, calaron profundo. Por primera vez en semanas, Valentina sintió que tenía una aliada. En los días siguientes comenzó a reunir documentos, revisar cuentas y reenviar correos antiguos. Mientras lo hacía, notaba algo inesperado. Estaba más enfocada, más despierta. Su dolor no desaparecía, pero empezaba a moverse hacia algo más útil. Era como si cada papel firmado, cada trámite completado, le devolviera un pedacito de su dignidad. Cuando Jackson recibió la notificación del divorcio, no reaccionó con vergüenza ni con tristeza. Llamó a Valentina furioso, gritando que ella lo estaba destruyendo, que una mujer madura no se comporta así, que estaba tirando todo a la basura por un error sin importancia. Pero lo que más le dolió escuchar fue cuando le dijo: «Nadie te va a querer si sigues siendo tan básica. Hasta tu ropa lo dice». Valentina colgó sin responder. Sintió un nudo en el pecho, no por lo que él dijo, sino por el reflejo que aún quedaba en ella, por ese rincón vulnerable que por un segundo creyó que tal vez tenía razón. Pero en vez de desmoronarse, respiró hondo, miró el espejo y se dijo a sí misma: «No voy a permitir que esta versión de mí sea la que se quede». No lloró esa noche. Por primera vez se sintió lista para soltar. La presión no vino solo de Jackson. Su madre, siempre más preocupada por el «qué dirán» y la estabilidad financiera que por el bienestar emocional de su hija, la llamó para rogarle que reconsiderara. «Un divorcio tan rápido, Valentina, vas a parecer impulsiva, ¿y si pierdes lo que construyeron juntos?». La frase la dejó helada. No porque no esperara ese tipo de comentario, sino porque en ese momento entendió lo sola que se había sentido durante años en su propio círculo. Le explicó con calma que el problema no era perder cosas materiales, sino perderse a sí misma. «Si me quedo, me destruyo. Y no pienso seguir justificando el dolor solo porque otros tienen miedo al cambio». Colgó, sabiendo que su madre tardaría en comprender, pero por primera vez sintió que no tenía que pedir permiso para salvarse. Valentina se mudó temporalmente al departamento de su amiga Carol, quien no dudó en ofrecerle una habitación apenas supo lo que había pasado. Vivir con Carol fue un respiro. La casa olía a incienso y café tostado, y las conversaciones nocturnas se convirtieron en su refugio. Carol, con su estilo relajado y su forma directa de hablar, le recordó lo mucho que se había apagado en los últimos años. ¿Te diste cuenta de que siempre ibas con él a donde él quería? Que tus gustos estaban empezando a desaparecer. Esas palabras golpearon más fuerte que cualquier insulto de Jackson, porque eran ciertas, porque dolían desde un lugar honesto. En esas semanas, Valentina comenzó a recuperar cosas pequeñas. Eligió la música de fondo, cocinó lo que le gustaba, durmió con la ventana abierta. Detalles simples que, sin darse cuenta, había dejado de disfrutar por adaptarse a una relación que la fue reduciendo poco a poco. El proceso legal no fue limpio. Jackson intentó negociar los bienes con condiciones absurdas. Quería que ella renunciara al apartamento a cambio del auto, como si estuviera haciéndole un favor. También propuso quedarse con los muebles porque ella no necesitaba tanto espacio sola. Cada nueva propuesta era una forma de decirle: «Vales menos sin mí». Pero Valentina ya no era la mujer rota de la primera semana. Guardaba cada mensaje, cada audio, cada intento de manipulación. Su abogada, paciente y meticulosa, construyó una defensa firme. En cada reunión, Valentina llegaba más segura, más clara. Empezó a notar cómo su voz sonaba distinta, más firme, más suya. Ya no temía perder cosas materiales. Temía volver a perderse a sí misma, y esa era una batalla que no estaba dispuesta a ceder. Un día,
Mientras organizaba una caja con sus cosas en casa de Carol, encontró una vieja libreta de notas que había usado durante los preparativos de la boda. Estaba llena de listas, flores, proveedores, playlists, frases para los votos. Al leer sus propias palabras, sintió una punzada en el estómago, no por lo que había perdido, sino por la ingenuidad con la que había creído en todo. No se juzgaba por haber amado, pero sí por haberse dejado a un lado en nombre de ese amor. En esa libreta también encontró una frase subrayada que había escrito antes del gran día. Lo más importante es sentirme yo misma en todo momento. Esa línea le sacó una sonrisa irónica, pero también le recordó que, en algún momento, había tenido muy claro lo que necesitaba para ser feliz. Ese día, sin pensarlo demasiado, cerró la libreta, la guardó en una bolsa y decidió no volver a abrirla. No para olvidar, sino para dejar de cargarla. La sentencia final del divorcio llegó sin más sobresaltos. Valentina obtuvo la mitad de los bienes sin entrar en disputas innecesarias. Su abogada la llamó para confirmarlo y aunque esperaba sentir una explosión de alegría, lo que sintió fue algo más sereno, alivio, un cierre, algo que le permitió soltar sin dramatismo. Días después, firmó el contrato de alquiler de su nuevo departamento. No era enorme ni moderno, pero tenía luz natural y una cocina que la hacía sonreír. Se mudó sola, con pocas cajas y sin ceremonia. Esa primera noche cenó en el suelo con una copa de vino y una vela encendida. No había música, ni brindis, ni mensajes de felicitación. Solo ella, su silencio y la certeza de que por primera vez en mucho tiempo estaba exactamente donde necesitaba estar. Instalarse en su nuevo apartamento fue más emocional de lo que esperaba. Cada objeto que colocaba en su sitio representaba una decisión tomada por ella y para ella. Ya no había que negociar espacios, ni justificar gustos. Eligió colores suaves para las paredes, plantas para las ventanas y una alfombra que siempre le había parecido demasiado llamativa para Jackson. Por primera vez, su casa era un reflejo auténtico de su personalidad, sin filtros ni concesiones. Aunque algunas noches el silencio era abrumador, prefería 1000 veces esa soledad sincera que la falsa compañía de alguien que la había hecho dudar de su propio valor. Cocinar solo para una se volvió un acto de amor propio. Encender una vela antes de dormir, una costumbre sagrada. Cada pequeño ritual la acercaba un poco más a la mujer que había dejado atrás y que ahora estaba decidida a recuperar. A medida que retomaba su trabajo y se enfocaba en proyectos personales, los recuerdos seguían apareciendo en los momentos más inesperados. Un perfume en la calle, una canción en la radio, una frase al pasar. Pero en vez de derrumbarse, empezó a escribir lo que sentía. En un cuaderno nuevo, sin pretensiones literarias, anotaba emociones, pensamientos sueltos, verdades incómodas. Ese ejercicio la ayudó a nombrar cosas que antes le costaban. Descubrió, por ejemplo, que parte de su tristeza no venía solo del engaño, sino de haberse callado tantas veces para evitar discusiones, de haberse hecho pequeña para no incomodar, de haberse olvidado de sí misma en la rutina de una relación desigual. Y al ponerlo en palabras, algo dentro de ella empezó a reordenarse. No era rápida la sanación, pero era real, como todo lo que estaba empezando a construir desde ese lugar propio, íntimo y profundamente suyo. Un fin de semana, Carol la invitó a una feria de emprendedoras locales. Al principio, Valentina dudó. Aún le costaba sentirse cómoda en espacios sociales sin el escudo de una pareja al lado. Pero algo en ella la empujó a decir que sí. Al caminar entre los puestos, rodeada de mujeres que vendían, desde jabones artesanales hasta libros autoeditados, sintió una chispa de admiración. Cada una de ellas estaba allí con algo propio, algo nacido de sus manos o de su historia.
En uno de los puestos, una mujer ofrecía conjuntos de lencería hechos a mano, pensados para comodidad, belleza y autoexpresión. Valentina tocó una de las piezas, sencilla y suave, y la mujer le dijo: «Está pensada para mujeres que se visten primero para sí mismas». Esa frase le atravesó el pecho. Compró un conjunto beige con encaje discreto, y por primera vez desde su separación, lo hizo sin pensar en si a alguien más le gustaría. Lo hizo por ella. Esa noche, al llegar a casa, se probó la lencería frente al espejo. No era una pieza provocadora ni llamativa, pero le sentaba bien. Le recordaba a quién era antes de todo. Se quedó un momento mirándose, no buscando defectos, sino reconociendo cada parte de sí misma con compasión. No se sintió más deseada ni más bella por tener puesta esa ropa, sino más conectada con su cuerpo, con su historia. Era la misma piel que había amado, que había llorado, que había sido herida y que ahora estaba reconstruyéndose. En ese momento entendió que Jackson nunca había sido capaz de verla realmente. Siempre buscó en ella una proyección, un molde, algo que encajara en su propia visión. Pero ella ya no quería encajar en nada que no la representara por completo. Esa noche durmió profundamente, con una calma que no sentía desde hacía meses, y sin saberlo, empezó a cerrar un ciclo. Los días siguientes trajeron una sensación de estabilidad nueva. No era euforia ni alegría desbordante. Era algo más valioso: paz. Valentina empezó a caminar cada mañana antes de trabajar, sin auriculares, solo escuchando el sonido de la ciudad despertando. Esos paseos se convirtieron en su momento favorito del día. A veces lloraba sin razón aparente. Otras veces se sorprendía sonriendo al ver una escena cotidiana, como una niña jugando con su madre en la plaza. No necesitaba grandes cambios ni metas urgentes. Estaba aprendiendo a habitarse sin ansiedad, a reconocerse sin necesidad de estar acompañada. Incluso volvió a escribir en su cuaderno, pero esta vez no solo hablaba del dolor, sino de las pequeñas cosas que la hacían sentir viva: un café bien hecho, una charla honesta, una tarde sin planes. Un martes cualquiera recibió un mensaje inesperado. Era de Jackson. Un texto largo, disfrazado de disculpa, pero impregnado de la misma condescendencia de siempre. Hablaba de lo duro que había sido para él, de cómo había aprendido la lección y de que si ella estaba dispuesta a reconsiderar, podían hablar. Valentina no sintió rabia, tampoco tristeza, solo indiferencia. Releyó el mensaje sin prisa, como si leyera un capítulo antiguo de un libro que ya no le interesaba. Y no respondió. En lugar de eso, cerró el celular, se preparó un té, se sentó en el balcón y disfrutó del atardecer, porque entendió que ya no tenía nada que probar, nada que explicar. Había dejado de ser la mujer que necesitaba cierre para seguir adelante. Ahora caminaba ligera, sin cadenas emocionales, con la certeza de que había salvado lo más importante: su dignidad. Un sábado por la tarde, Valentina fue a una pequeña exposición de arte organizada por una excompañera de universidad. No esperaba mucho del evento, pero al llegar se sintió acogida por un ambiente cálido y auténtico. Mientras recorría las obras, se encontró con Ana, una fotógrafa con quien cruzó pocas palabras, pero mucha complicidad. Hablaron del arte, de rupturas, de cómo a veces uno se reconstruye desde los restos más inesperados. Ana no intentó impresionarla, ni seducirla, ni decir lo correcto. Solo la escuchó con atención, y eso bastó. No hubo promesas, ni prisa, solo una conexión honesta. Al volver a casa, Valentina no pensó en volver a enamorarse, ni en dar una nueva oportunidad al amor. Pensó en lo bien que se había sentido siendo ella misma sin tener que medir cada palabra. Y eso, por ahora, era suficiente. En los días que siguieron, se permitió disfrutar de esa apertura. Salió a cenar con amigas, aceptó invitaciones sin justificarse y se sintió cómoda diciendo que no cuando no quería algo.
Volvió a su terapeuta no porque se sintiera rota, sino porque quería entenderse mejor desde este nuevo lugar en el que estaba. Durante una de esas sesiones, dijo algo que se le quedó grabado. No quiero ser fuerte por obligación, quiero ser libre por elección. Esa frase se convirtió en su brújula. No era una mujer invencible ni pretendía serlo. Tenía miedo, claro, pero también tenía ganas de vivir desde la verdad, sin filtros, sin personajes. Había atravesado un dolor que la había desmontado por completo, pero en lugar de reconstruirse igual, decidió rediseñarse. Y en ese diseño nuevo, la prioridad era una sola, su paz. La relación con su madre seguía siendo tensa, pero ya no le pesaba como antes. En una de sus visitas, mientras tomaban café en silencio, su madre le dijo: «Nunca te entendí del todo, pero me alegra que estés bien». Fue una frase sencilla, sin adornos, sin disculpas explícitas, pero con algo de reconocimiento. Valentina no necesitaba más. Aceptó esas palabras como un gesto de acercamiento, no como una reparación. Entendió que algunas personas nunca pedirían perdón de la manera que uno espera, pero eso no impedía sanar. Lo importante era no cargar con las expectativas de otros sobre su vida. Ella ya no vivía para ser aprobada, vivía para estar en paz consigo misma. Y en ese proceso, hasta las relaciones más difíciles empezaban a encontrar un nuevo equilibrio. Una tarde cualquiera, mientras doblaba su ropa recién lavada, se encontró de nuevo con ese conjunto de lencería que había usado la noche de la traición. Lo sostuvo entre las manos y por un segundo pensó en tirarlo, pero no lo hizo. Lo dobló con calma y lo guardó en un cajón, no como símbolo de dolor, sino como prueba de su camino. No necesitaba borrar lo que vivió para seguir adelante. Lo vivido no la definía, pero sí la había transformado. Esa lencería ya no representaba humillación, sino superación. Era una marca de dónde estuvo y de cómo se levantó. Valentina ya no se escondía de su historia. La miraba de frente, con los ojos bien abiertos y el corazón fuerte, porque sabía que su valor nunca dependió de lo que llevara puesto, sino de cómo eligiera seguir viviendo después de haber sido herida. Con el paso de las semanas, Valentina comenzó a escribir un blog personal. No tenía grandes aspiraciones, solo quería volcar sus pensamientos en un lugar donde pudieran respirarse con libertad. Compartía reflexiones sobre autoestima, rupturas, reconstrucción emocional y sí, también sobre lencería, pero no como un tema superficial, sino como símbolo de cómo cada mujer merece sentirse cómoda con lo que elige para sí misma, sin rendir cuentas a nadie. Para su sorpresa, muchas mujeres comenzaron a escribirle. Algunas compartían historias similares. Otras simplemente agradecían sentirse entendidas. Lo que había nacido como una forma de desahogo se convirtió en una red silenciosa de apoyo. No era influencer, ni pretendía serlo. Era una mujer hablando desde su experiencia, con honestidad, y eso bastaba para tocar corazones. Un día recibió un mensaje que la dejó sin palabras. Era de una chica joven que decía haberse armado de valor para dejar una relación tóxica después de leer uno de sus textos. «Gracias por recordarme que no necesito ser otra para que me quieran», decía al final. Valentina lloró al leerlo, no de tristeza, sino de gratitud, porque comprendió que su historia no solo tenía sentido para ella, sino también para otras. Había transformado su dolor en algo útil, no para justificar lo que vivió, sino para demostrar que era posible salir del abismo con dignidad. No se trataba de convertirse en una heroína, sino en una mujer auténtica que caminaba con cicatrices, pero también con la cabeza en alto. Ese mensaje selló en ella una certeza. Nada había sido en vano, ni el dolor, ni las lágrimas, ni la lencería rota. Todo la había llevado hasta allí, y allí, por fin, se sentía completa.
En una conversación con Carol, una noche de vino y risas tranquilas, Valentina confesó algo que nunca había dicho en voz alta. No sé si algún día vuelva a amar, pero ya no me da miedo no hacerlo. Carol la miró con esa ternura que solo las amigas verdaderas pueden ofrecer y le respondió, «Ya estás amando, a ti». Y tenía razón. Valentina había dejado de buscar validación externa. Ahora se cuidaba, se elegía, se hablaba con respeto. Había días en los que aún dudaba, en los que se sentía vulnerable o insegura, pero ya no se castigaba por eso. Sabía que la sanación no era una línea recta y que a veces reconstruirse también incluía descansar. Había aprendido a quedarse con ella misma, sin ansiedad, sin culpa, sin necesidad de explicarse. Y eso, en su historia, era una revolución silenciosa. Cerrando su computadora una noche, después de escribir un nuevo artículo, miró por la ventana y vio las luces de la ciudad parpadeando como si también respiraran. Sintió un orgullo nuevo, uno que no dependía de logros grandes, sino de pequeñas victorias cotidianas. Haber salido de una relación que la apagaba, haber dicho no cuando era más fácil callar, haberse sostenido cuando todo parecía derrumbarse. Guardó su taza de té, apagó las luces y se acostó en la cama, esa que había elegido sola, con las sábanas que le gustaban, con la ropa que le hacía sentir bien. No había nadie al lado, pero no se sentía sola, se sentía en casa. Y en ese instante simple, antes de cerrar los ojos, supo con absoluta claridad que nunca más volvería a mendigar amor donde no hubiera respeto, porque lo había encontrado primero dentro de sí. Una mañana, mientras caminaba por una librería del centro, vio en una estantería un libro titulado «Lo que dejamos para volver a ser». Lo hojeó por curiosidad y en la introducción leyó: «A veces, lo más valiente no es empezar de nuevo, sino atreverse a decir que no merecíamos lo que teníamos». Cerró el libro y lo compró sin dudar. No por necesidad, sino porque esas palabras la tocaron en el lugar exacto. De camino a casa, pensó en todas las veces que había confundido aguantar con amar y callar con madurez. Ya no. Hoy sabía que poner límites también era una forma de amor, que renunciar a una relación que te minimiza no es fracaso, sino un acto de dignidad. Ese libro no era una guía, sino una validación silenciosa de todo lo que había vivido. Y al dejarlo sobre su mesa de noche, junto a su cuaderno y sus velas, lo sintió como parte de su nueva vida. Esa noche, al abrir su cajón para buscar pijama, su mano rozó la lencería que había comprado en la feria. La sacó, la observó con detenimiento y pensó: «No necesito un cuerpo perfecto ni una mirada externa que la apruebe». La usó, para sí, para sentirse bien, no frente a un espejo ni para una ocasión especial, sino simplemente porque quiso. Se acostó con ella puesta, no como símbolo de seducción, sino de pertenencia. Su cuerpo, su historia, su ropa, su decisión. Durmió profundo, y en su sueño no había sombras del pasado, ni voces que la hicieran dudar. Solo una sensación de liviandad, como si cada parte de ella supiera que el camino recorrido, con todas sus rupturas, había valido la pena. Porque al final, entre la lencería y la libertad, Valentina había elegido lo más importante: ser fiel a sí misma. Meses después, mientras tomaba un café con una nueva colega del trabajo, surgió el tema de las relaciones fallidas. La mujer, visiblemente afectada, confesó estar atrapada en una relación donde ya no se sentía vista. Valentina la escuchó en silencio y luego, sin dramatismo, le contó su historia, no con afán de dar consejos, sino como quien ofrece una linterna en un pasillo oscuro. Habló de lo difícil que fue irse, de lo injusto que se sintió al principio, pero también de la libertad inesperada que encontró después. La otra mujer la miró con los ojos llenos de emoción. «No sé si tengo tu fuerza», le dijo.
Y Valentina respondió sin dudar. Yo tampoco sabía que la tenía. La descubrí cuando me quedé sola conmigo misma. Esa frase, tan simple y honesta, cerró la conversación con una calma compartida. Hablar desde la herida cicatrizada fue, para ella, una prueba de lo lejos que había llegado. Esa misma noche, al llegar a casa, encendió una vela y se sentó frente a la ventana. Miró las luces de la ciudad y pensó en la mujer que fue, en la que soportó explicaciones absurdas sobre su lencería, en la que lloró en el sofá de su hermano sin entender nada. Y luego pensó en la mujer que ahora respiraba sin miedo, que había aprendido a decir «esto no me sirve», que había redibujado su vida desde el suelo hacia arriba. No había un final perfecto, ni una promesa romántica, ni un cierre cinematográfico. Solo había verdad. Y eso era suficiente. Porque al final, su mayor victoria no fue dejar a Jackson, ni escribir un blog, ni mudarse sola. Fue haber recuperado su voz, su espacio, su dignidad. Y entender que a veces el acto más poderoso es quedarse con uno mismo y no soltar. Ya no necesito que me vean. Me basta con no volver a apagarme. Si esta historia tocó alguna parte de ti, si alguna vez sentiste que tu valor dependía de los ojos de alguien más, te invito a dejar un like y contar en los comentarios cómo resonó contigo. Suscríbete para seguir acompañando historias reales de mujeres que, como Valentina, eligieron reconstruirse sin pedir permiso. Y si conoces a alguien que necesita un pequeño empujón para volver a elegirse, compártile este video. A veces, una historia puede ser justo lo que otra persona necesita para empezar de nuevo.